cuenta de tres, uno, dos. Buenas tardes, estamos acá en el podcast de crítica literaria. El día de hoy vamos a trabajar a un autor, un escritor crítico, dramaturgo, poeta, bastante influyente, ¿no? De enorme influencia, a Thomas Stearns Eliot, que va un poco a trabajar la poesía, inclusive desde adentro, desde la experiencia como creador que conoce un poco lo que es la dificultad de escribir un verso, transmitirlo, saber cómo llegar al público, saber expresar algo íntimo y comunicarlo al resto, y sobre todo la responsabilidad que tiene un poeta en una comunidad, en una sociedad. Estamos aquí con Sebastián Salcedo, Samir Marcapura y Angie Escalante, mi profana Mara Díaz, que vamos a hablar un poquito más respecto a este crítico Eliot. Bueno, el libro de Eliot lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte está a cargo de mi persona y trata un poco el prólogo y un par de ensayos, porque el libro es Ensayos Escogidos de T.S. Eliot. Y bueno, en este prólogo, López Colomé prologa a Eliot. Y bueno, con respecto a Eliot nos dice que él tiene una teoría sobre la impersonalidad, ¿no? Entonces, Colomé define a Eliot como un escritor, un poeta que separa su vida del arte, ¿no? Y así mismo lo planteaba Eliot, porque Eliot nos dice que el arte, el libro, la poesía, la escritura, debe ser algo que nace del escritor, mas no debe estar contaminada de la vida del escritor o del autor, ¿no? Entonces, en este prólogo vemos cómo Eliot nos plantea una impersonalidad del arte, ¿no? Y bueno, cómo separa un poco la poesía de, del, de la personalidad del autor, ¿no? De su vida, de su obra. De hecho, también nos menciona Colomé que Eliot era muy reservado con su vida privada, entonces esto es lo que nos narra, ¿no? Este prólogo, cómo era la visión de Eliot con respecto al arte y a la creación artística, ¿no? Y cómo también fue su misma obra artística, ¿no? En un segundo punto, Eliot nos habla un poco del sentido histórico de las obras de arte, ¿no? Nos menciona cómo es que a través de la historia muchos autores han sido leídos y siguen siendo leídos en mérito a que hay una atemporalidad de parte de la crítica, ¿no? Muchos críticos voltean la mirada a autores como los clásicos, ¿no? Digamos Homero, y hay una relectura, ¿no? Entonces nos habla un poco de esto, de la atemporalidad que existe en la literatura, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe esta temporalidad? Bueno, Eliot plantea que la temporalidad en las obras literarias es porque hay un espíritu creador detrás de cada artista, ¿no? Pero hay espíritus que resuenan mucho más que otros, ¿no? Y que son también mejor acogidos que en la crítica, ¿no? Y bueno, en este segundo ensayo nos habla un poco de esto, ¿no? Lo atemporal y esta comunidad afectiva que se crea alrededor de una obra que trasciende lo atemporal. Seguidamente, Eliot nos menciona sobre el proceso creativo, ¿no? ¿Cuál es la función del escritor? ¿Cuál es la función del poeta en la sociedad? Eh, Postula y hace una remembranza de cómo es que alrededor de la historia, a través del tiempo, se ha hecho mucho esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía y para qué sirve la literatura? Respondía de muchas maneras y de diferentes formas en los diferentes tiempos, ¿no? Eh, y bueno, Eliot plantea, a muy cortas tintas, que el poeta, más que preguntarse para qué sirve la poesía, funge como un legislador del arte. Entonces, a través de su poesía, normativiza, ¿no? Establece unas normas para, para el alma humana, para el comportamiento humano, ¿no? Entonces, Eliot no responde concretamente a esta pregunta, pero sí nos menciona cómo es que eh, el rol del escritor, del poeta, es fungir como un catalizador social, ¿no? Hacer que las personas se encuentren a ellos mismos, ¿no? A través de su arte. Y justamente esto va conectado con la impersonalidad que él menciona, ¿no? Debe separarse la obra del autor y esta obra debe ser disfrutada por una comunidad que la va a disfrutar de manera atemporal también, ¿no?
Entonces, Eliot combina estos elementos, ¿no? Em, También nos menciona cómo es que el poeta brinda herramientas a la sociedad para que ésta pueda organizar sus emociones, ¿no? A través de su poesía. Y resalta algo muy importante, ¿no? Cómo es que a través del tiempo ha habido épocas en las que hubo más literatura, pero menos crítica. Y también cómo es que hubo épocas en las que hubo menos crítica y más literatura, ¿no? Entonces, justamente esto va un poco de la mano con el rescate a los autores que se hace a través del tiempo, ¿no? Entonces, finalmente, en esta primera parte, Eliot nos habla un poco de esto, ¿no? Cómo es que también la crítica no es enemiga de la creación, ¿no? Como la crítica ha ido de la mano con la literatura que se ha ido gestando a través de los tiempos, cómo es que hay autores que calan mucho más, que trascienden lo temporal, ¿no? Y siguen siendo atemporales hasta el día de hoy. Pero lo que más quiero resaltar en este punto es que Eliot menciona que para ser un buen crítico hay que, para ser un buen crítico, no es necesario ser un experto en literatura, sino más bien hace falta leer literatura, pero digamos más o menos con el corazón, ¿no? Y bueno, eso es lo que en esta primera parte Elio plantea. A continuación le daré el turno a mi compañera Mare Díaz. Gracias, Sebastián. Luego también nos habla mucho de lo que es la música en la poesía, ¿no? Cuando, con un poco de obviedad también menciona, ¿no? Que explica con profundidad que la poesía tiene una dimensión musical interna, ¿no? Cita, el empleo de temas que se repiten es tan natural en poesía como en música. Con esto no quiere decir que la poesía suene bonito, básicamente, sino que también a su vez tiene esa partitura emocional musical, le otorga cierto dramatismo, cierto ritmo, que genera expectativa y genera también una especie de sinfonía. Entonces, lo que Eliot propone es que este tipo de musicalidad hace que o bien el poema acelere y cautive más al lector, cautive más al público, o frene, se expanda, etcétera. Y tan común como pasaba, por ejemplo, en sinfonías como la de Beethoven, ¿no? Donde pasaba a lo dramático de un momento a otro con una simple partitura. Porque muchos creen que la musicalidad es algo que se pierde en el verso libre, pero no sucede así para Eliot. Eliot aclara lo contrario, ¿no? El verso libre no significa que esté carente de forma, sino que la misma forma nace del propio impulso del poema. Entonces, la musicalidad no está solamente en la rima, no está en la misma respiración del poema, como dice Eliot. También otro apartado que trabaja, que también mencionó Sebastián, es la función social de la poesía. Hablamos mucho, que dijo Sebastián, del tiempo, ¿no? Para él también vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que si la poesía no tuvo una función en el pasado, no la va a tener en el presente. Y bueno, sabemos, ¿no? De inmediato, de forma muy inmediata, que la poesía ha funcionado desde sus orígenes en cantos, rituales, ceremonias comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces, la poesía forma parte de un sentir, un vivir social de comunidad, ¿no? Mucho más que ser un simple objeto artístico, básicamente. El recuerdo, ¿no? Como tal, y cito, la poesía se ha usado desde épocas remotas en rituales religiosos. Cuando entonamos un himno, estamos usando la poesía para un fin social. Entonces, básicamente, la poesía tiene una dimensión comunitaria, inclusive hasta la fecha de hoy. En, en contextos donde creemos que la poesía es algo íntimo, algo propio, pero no, ¿no? Cuando una comunidad canta un himno, recita un verso, una poesía, un verso emblemático, ¿no? Hay un movimiento social que evoca detrás una idea. Entonces vemos ahí, ¿no? Cómo la poesía sigue cumpliendo funciones sociales establecidas. Seguido a esto también trabaja mucho lo que es las tres voces de la poesía, ¿no? Y eso es fundamental para aquellos que trabajan lo que es escritura poética. Todo poema está compuesto para Eliot en tres voces. La voz del poeta que se habla a sí mismo, que es la voz íntima convencional con la que crea su texto. La voz del poeta hablándose al lector, al público. Es básicamente la voz retórica, la voz que emplea, ¿no? El persuasivo, lo discursivo. Y la voz del poeta hablando a través de un personaje. Esa parte me encantó bastante porque habla, inclusive menciona a Shakespeare, ¿no? Cuando escuchamos a Macbeth en su monólogo, Tomorrow and Tomorrow, no estamos oyendo básicamente solo a Macbeth, sino también a Shakespeare, que evoca se podría decir una superposición de voces a través de su personaje. Una polifonía, como trabajamos inclusive con otros autores como es Bakhtin, ¿no?
Pasa lo mismo también en Latinoamérica, con autores como Vallejo, ¿no? En Morir con un país en aguacero, etcétera. Juan Rulfo también en Pedro Páramo, que también construye su personaje y nos hablan, ¿no? De inclusive temas de la muerte, ¿no? La poesía para ellos no es monológica, básicamente, sino es una conversación de voces, una polifonía, como hemos mencionado, ¿no? La del yo, la del tú, la del otro imaginario. Ahora le paso el pase a mi compañera Angie para que profundice más. Gracias. La siguiente parte del libro va en el mismo sentido en el que ya han estado explicando mis compañeros, ¿no? Virgilio va a utilizar el análisis de algunos autores para argumentar lo que se ha dicho antes. Por ejemplo, lo que ambos decían acerca de la temporalidad de una obra, que está también vinculada a la labor social que tiene, a, claro, a la función social de esta misma, ¿no? Entonces él va a analizar, por ejemplo, la parte que yo voy a tratar de resumir un poco, el caso de Virgilio, de Dante, de Baudelaire. eh, Iba a decir, ¿no? Primero de Virgilio, se cuestiona a él por qué es que, siendo Virgilio un poeta romano, se vuelve todavía vigente para la sociedad medieval. Entonces el análisis que hace lo lleva a decir que tiene cierto vínculo con la sociedad eclesiástica de lo medieval, porque Virgilio, a pesar de que responde a otro lenguaje, a otra cultura diferente, se puede reinterpretar. Es decir, sus propuestas literarias todavía pueden ser leídas y reinterpretadas, ¿no? ¿En qué sentido pasa esto? Pasa que Virgilio trabaja, por ejemplo, en las geórgicas, ¿no? La labor agrícola, lo social, ¿no? Cómo los seres humanos se relacionan como un fin, ¿no? Igual en la Eneida, Eneas no tiene un logro individual, sino es un logro más vinculado a lo social. Entonces, él dice que la sociedad medieval adopta esto por completo porque se puede adaptar a lo que ellos proponen desde la moral, ¿no? Entonces, esta reinterpretación, dice Eliot, que es interesante cómo este poeta puede pertenecer al mismo tiempo a dos culturas, ¿no? Y que están además separadas por dos lenguajes, ¿no? Igual pasa con Dante, nos dice que él puede reinterpretar lo teológico. Baudelaire, por ejemplo, que también va a trabajar, dice, una situación que a veces puede parecer morbosa, pero finalmente él está haciendo o interpretando una sensibilidad moderna de la poesía, ¿no? Entonces, este poeta igual está haciendo, digamos, una puerta a ser reinterpretado a dos culturas, ¿no? Completamente distintas, a lectores que son también, están separados de pronto por el tiempo, pero pueden ser reinterpretados. Entonces, en este sentido, Elio dice que estos son los autores que permanecen en el tiempo, que se enfrentan a esta temporalidad, porque pueden ser leídos desde diferentes situaciones y nuevamente les damos ese valor, ¿no? Sí, bueno, siguiendo con el último tramo del texto, Eliot sigue hablando de autores, habló de Virgilio, habló de Dante y ahora se pone a hablar de Yeats, se pone a hablar de Poe, se pone a hablar de Valéry y hace una reflexión final sobre la cultura europea. De Yeats dice lo siguiente, dice que Yeats es una representación de la madurez artística que todo artista debe tener, que todo artista debería conseguir, pero sí, dice eso, dice esa declaración contundente sobre Yeats y entonces en el ensayo de Yeats hace una revisión sobre cómo Yeats inicia siendo este poeta que estaba un poco experimentando, no tanto con en sí mismo la poesía, sino más bien con lo que él quería representar en su poesía, hacer al final a consagrarse como esta voz universal. Eliot señala ese proceso, señala que a él le parece muy interesante cómo es que logra convertirse en un poeta tan ajeno al público para terminar convirtiéndose en un poeta completamente abrazado por el público que lo tiene como referente.
Lo que Eliot dice sobre Yeats, sobre este proceso, es que primero Yeats inicia siendo un poeta que tiene trabajos excelentes, que puede tener trabajos como When You Are Old, que son eh, bien hechos, pero que son impersonales, que no tienen nada de Yeats. Tienen una pasión y tienen unas enormes ganas de hacer poesía, pero al final no tienen nada de él, hablan más de un folclore, y la forma en cómo se trata este folclore es extraña, según Eliot, porque Yeats la trata desde un respeto casi museístico, en el sentido de que no lo altera, no juega con ese folclore, no lo interpreta, lo apenas y lo toca, y la forma en cómo lo toca es a través de un pedestal, lo que para Eliot señala que obviamente eso es lo que impedía hacer que Yeats llegara al público. Cuando Yeats deja esa faceta, cuando deja esta especie de simbolismos ajenos a él y empieza a hablar sobre sus sentimientos, sobre sus temáticas que a él le interesan, como pueden ser la vejez, como pueden ser la lujuria, a través de ira, a través de descontento, a través de pasión, es entonces que Yeats logra pegar con el público, porque se vuelve un espejo. Sus trabajos de Yeats y el mismo Yeats se vuelve un espejo para las personas, porque al ver su trabajo y a ver al mismo Yeats, se ven a ellos mismos, ven la misma pasión, ven los mismos sentimientos que ellos tienen sobre los mismos temas que a ellos les interesan. En la última parte del ensayo, Eliot nos explica un poco mejor lo que es la madurez artística, porque al final Yeats la puede lograr eh, uniendo diferentes partes de sí mismo. La madurez artística se basa en la idea de que nosotros no venimos con una madurez artística, nosotros no nos presentamos con el medio directamente, sino que es algo que tarda y toma tiempo, y hacer ese proceso requiere también tomar parte de diferentes facetas que nosotros hemos tenido en el arte. Eliot señala que Yeats toma su pasión poética que tiene en un inicio de joven con sus temáticas, y entonces eso hace que al final sus trabajos logren tener el pegue y el cariño y el respaldo de la gente eh, en general. Luego pasa a hablar de Poe y de Valéry. Yeats le parece extraño cómo es que Poe logra tener cierta influencia sobre poetas franceses, porque él dice que Poe no es una persona que pues, tenga un verso muy bien cuidado, y también no parece que sea un autor muy maduro, porque toca temáticas ligeramente simples, como lo pueden ser el misterio. Esto para Eliot. Pero él señala que aún así Poe logró tener una influencia sobre estos poetas, y te explica por qué. Porque lo que señala Eliot aquí es que lo que hizo Poe no interesa tanto en sus poemas, no interesa tanto en los trabajos poéticos que hizo, sino más bien en lo que él dijo sobre el texto y sobre la misma poesía. Él señala que lo más importante al momento de hacer poesía es la manera en cómo nosotros estructuramos este mismo poema, la manera en cómo seleccionamos ciertas palabras, cierta cantidad de palabras, para generar cierta emoción sobre los lectores. Esto le llamó la atención de Baudelaire. Baudelaire lo distribuyó por Francia, algunos autores lo chaparon e intentaron hacer la musicalización de la que habla Poe, pero el más importante fue Valéry, porque Valéry lo que hace no es simplemente quedarse con esa idea de Poe, ni quedarse con la idea establecida de lo que era la poesía, sino más bien él da un giro a todo esto, y él señala que, como dice Poe, lo importante es la estructura, pero lo más importante es el proceso que nosotros tenemos que seguir para conseguir esa estructura final de poesía. Ese proceso mental es lo que le interesa a Valéry, porque al final ese proceso mental demuestra tu capacidad como poeta. Pero al final igual, en este sentido, Eliot señala que es muy peligroso pensar en el cómo, porque señala que se tiene que pensar en el por qué, porque eso al final puede generar trabajos fríos, monótonos y nulos. Sí, como tal nos quedamos con esta frase, ¿no? Que el buen crítico como tal orienta al público a darse cuenta de lo que hace, no impone un gusto, sino que es más auténtico cuando ama lo que lee, cuando también intenta básicamente demostrarte, guiarte, orientarte. Con esto hemos culminado nuestro podcast sobre Estados Escogidos de Eliot. Muchas gracias.
Agradecemos a Paula Salvaje por el espacio lindo que